chicos, vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Lo vamos a hacer con esta gráfica. Yo lo entiendo mejor así, ¿ya? No sé ustedes cómo lo entienden, tal vez le entienden más al método del otro auxiliar, no sé, el otro es Ariel, ¿no? Igual la clase, si le entienden mejor a su método, él, bien. Si lo entienden al mío, bien, no sé. Yo lo entiendo así mejor porque me chico, ¿no? Hasta yo me chico en esa parte de temperatura de ebullición, de fusión y todas esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a decir, o le vamos a asignar la F, que significa fusión, cuando estemos yendo de sólido a líquido, ¿ya? Le vamos a asignar la B de ebullición, cuando estemos yendo de líquido a vapor. Solo cierran, por favor, de ahí abajo viene la ya. Entonces le vamos a asignar la B de ebullición cuando vayamos de líquido a vapor, ¿ya? En el eje de las Y va a estar la temperatura, de las X el estado. Ya nos vamos a imaginar que aquí está el hielo. A ver, ¿a qué temperatura congela el agua? 0 grados. A 0. ¿A qué temperatura llega a ebullición? 100. 100. Entonces esas dos temperaturas de memoria, 0 y 100 de memoria. Vamos a hacer entonces de cuenta que aquí están los hielos. Del 0 para arriba hasta el 100 está el agua. Y del 100 para arriba ya serían los vapores. Sí. Entonces, yo voy a asignar, como estamos en el eje de las temperaturas, le voy a colocar temperatura. En este caso, como estamos yendo de sólido a líquido, le vamos a asignar la F o la B. F. La F, ¿no? Entonces, y como es una mezcla del hielo con el agua, le vamos a decir que es la solución. ¿Ya? Entonces, aquí está bien. Temperatura, porque estamos en fusión, porque estamos yendo de sólido a líquido. Aquí va a ser del solvente. Aquí debajo de este 0 nos va a dar una temperatura. Aquí debajo, por encima de este 100 también vamos a tener otra temperatura. En este caso, les di una temperatura, ¿cuánto era? Menos 4, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Debajo del 0, ¿no? Menos 4,5. Entonces, si el enunciado me está dando esta temperatura que está debajo del 0, por ende me va a pedir calcular la temperatura que está por encima del 100. Caso contrario, si el enunciado me hubiera dado la temperatura que esté por encima del 100, un ejemplo, 101, entonces mi objetivo de mí hubiera sido calcular la temperatura que está debajo de ese 0. ¿Se entiende ahí? Sí. Ya, en este caso me está dando esta temperatura que está debajo del 0. Es decir, tengo que hallar esta temperatura que está por encima del 100. ¿Ya? Entonces, como les dije, esta, como estamos en el eje de las temperaturas, temperatura, como estamos viendo de sólido a líquido, le asignamos la F, y como estamos hablando del agua, le ponemos el solvente. Lo mismo hacemos aquí, como estamos en el eje de las temperaturas, le asignamos la T. Como estamos yendo de sólido a líquido, la F o la B. La F. La F, ¿no? Como es una mezcla de sólido, del hielo con el agua, le asignamos de la solución, y con estas dos juntas hace lo que es el descenso de la temperatura de fusión, y ya tenemos ahí la fórmula. Descenso de la temperatura de fusión es igual a la temperatura de fusión del solvente menos la temperatura de fusión de la solución. Ya tenemos ahí la fórmula. Hacemos lo mismo con esta parte, donde dice 100, estamos en el eje de las temperaturas, le coloco la T de temperatura. Estamos yendo de líquido a vapor, ¿la F o la B? La B, ¿no? Entonces la B. Como estamos hablando del agua, sería el solvente. Por ende, esta que está aquí arriba, como estamos en el eje de las temperaturas, le asignamos la T. Como está yendo de líquido a vapor, le asignamos la B. Y por ende, esta temperatura que esté por encima del 100 va a ser temperatura de ebullición de la solución. Y con estas ambas ya tengo la otra fórmula que me dice aumento en la temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. Ya tenemos esas dos fórmulas. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, de la garganta, ya vamos a recargar esta para
Multiplicamos de nuevo, ¿ya? Entonces, ¿a qué temperatura congela el agua? A 0, ¿no? De memoria esa temperatura. ¿A qué temperatura llega a ebullición? A 100, ¿no? Entonces 0 y 100 de memoria, ¿ya? Como estamos en el eje de las temperaturas, voy a añadir lo que es la T, y como estamos yendo de sólido a líquido, es decir, de sólido a líquido, le añado la F, que significa efusión, de efusión. El dato que esté por debajo del 0, en este caso nos está dando, ¿no? No siempre va a ser menos 4,5, puede en otros casos variar, puede ser menos 6,5, dependiendo, ¿no? No sé que siempre va a ser ese dato. Ese dato que esté por debajo del 0 siempre va a ser el de la solución. El 0 siempre va a ser solvente, ¿ya? Entonces, estamos en el eje de las temperaturas, le coloco la temperatura. Como estamos yendo de líquido a vapor, le asignamos la B, que significa de ebullición. Como el solvente es agua, entonces le colocamos agua. El dato que esté por encima del 100, como estamos en el eje de las temperaturas, le colocamos la T. Como está yendo de líquido a vapor, le añadimos lo que es la B. Y esa va a ser la temperatura de ebullición de la solución, ¿no? Y simplemente ambas serían delta TB o aumento de la temperatura de ebullición. Y aquí también ambas serían delta TF o descenso de la temperatura de fusión, ¿no? Ya tenemos ahí las dos fórmulas. En este caso el inciso A me dice El punto normal de ebullición. el punto normal de ebullición, me dice, ¿no ves? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el inciso A? Hallar el dato que esté por encima del 100, ¿cierto? En el inciso A siempre les va a pedir hallar esto o bien hallar esto. Como ya tenemos este dato, no podemos hallar eso porque ya lo tenemos, entonces por ende me está pidiendo hallar el dato que está por encima del 100, ¿no ves? Entonces decimos el inciso A, el punto normal de ebullición. Entonces, ¿qué me está pidiendo hallar? Temperatura de ebullición de la solución. Entonces, temperatura de ebullición de la solución. Eso me está pidiendo allá lo que es el inciso A. Y la fórmula ya la tenemos aquí mismo, que me dice aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. ¿Bien hasta ahí? Ya, entonces despejamos lo que me pide la enunciado, ¿no? Temperatura me está pidiendo hallar esto. Temperatura de ebullición de la solución. Entonces despejo. Este que está restando pasaría al otro lado A. Cuando está restando pasa al otro lado A sumar, ¿no? Entonces digo, temperatura de ebullición va a ser igual al aumento de la temperatura de ebullición. Este que está restando pasaría al otro lado a sumar, es decir, aquí más temperatura de ebullición del solvente. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, entonces para poder encontrar lo que me dice el inciso A, tengo que tener el descenso de la temperatura, digo, el aumento de la temperatura de ebullición. ¿Tengo ese dato o no tengo ese dato? Aquí. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Lo tengo o no lo tengo, chicos? No hay, ¿no ves? No lo tengo, porque para poder tener eso tendría que tener temperatura de ebullición de la solución, y es lo que me está pidiendo el inciso, entonces no lo tengo. ¿Tengo temperatura de ebullición del solvente? Sí. Sí, ¿no ves? En este caso sería 100, ¿no ves? Entonces por ende solo me faltaría calcular esto de aquí. Como no lo tengo, lo voy a calcular aparte, ¿no? Entonces digo, aumento de la temperatura de ebullición es igual a la constante ebullioscópica por la molaridad. De ahí puedo encontrar lo que es el aumento de la temperatura de ebullición. ¿Tengo KB en mis datos de la constante ebullioscópica? Sí. Sí tengo, ¿no ves? ¿Tengo molaridad? No. No, ¿ves? Tengo que calcular molaridad. Este ejercicio es como una chorizada. No tengo uno, no tengo el otro. Ya entonces hacemos la misma fórmula que está aquí, solo que en lugar de ebullición le vamos a colocar lo que es la fusión. Entonces digo, descenso a la temperatura de fusión va a ser igual a la constante crioscópica por la molaridad, ¿no? Entonces, despejo de aquí molaridad, ¿no? Entonces digo, molaridad va a ser igual, esta constante crioscópica que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, ¿no? Entonces va a ser igual
al descenso de la temperatura de fusión dividido entre la constante crioscópica. ¿Tengo el descenso de la temperatura de fusión? Sí. Si tengo, ¿cuánto sería? El descenso de la temperatura de fusión. No tengo, pero puedo calcular, ¿cierto? Sí. Entonces digo, vamos, no tengo esto, otra vez aquí abajo. Descenso de la temperatura de fusión va a ser igual. Y la fórmula ya lo tengo aquí en la gráfica. Descenso de la temperatura de fusión es igual a la temperatura de fusión del solvente menos la temperatura de fusión de la solución. Entonces ya con esos datos digo descenso de la temperatura de fusión va a ser igual. ¿Cuánta es la temperatura de fusión del solvente? 0, ¿no? Entonces coloco 0. Menos, me dice, no se olviden de su menos temperatura de fusión de la solución, ¿cuánto sería? Menos 4,5. Menos 4,5, ¿no? Como es negativo le colocamos entre paréntesis, menos 4,5. ¿Cuánto sería entonces el descenso de la temperatura de fusión? 4,5. 4,5, ¿no? Grados Celsius. Entonces con ese dato ya puedo reemplazar aquí y encontrar lo que es la molaridad. ¿No? Entonces digo la molaridad que es igual al descenso de la temperatura de fusión que me salió 4,5 grados Celsius dividido entre la constante crioscópica que me lo está dando el enunciado, que en este caso es 1,86 grados Celsius sobre mol. Celsius con Celsius se van y me queda el mol. ¿Cuánto les da esa molaridad? 2,42. Sí, 2,42. Ya, 2,42 molares. Ya, entonces una vez con esa molaridad ya puedo reemplazar aquí y poder encontrar lo que es el aumento de la temperatura de ebullición. Entonces yo digo aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante ebullioscópica que me salió, bueno, que es parte del dato, ¿no? 0,52 grados Celsius sobre mol por la molaridad que me dio 2,42 mol. Mol con mol se van y me queda en grados Celsius. ¿Cuánto le da ese aumento de la temperatura de ebullición? 0,52 por 2,42. 1,26 sería. Grados Celsius, ¿no? Con esto ya puedo calcular lo que me pedía el inciso A, ¿cierto? Así ya tengo este dato, entonces voy y reemplazo aquí arriba. Entonces yo digo temperatura de ebullición de la solución va a ser igual al aumento de la temperatura de ebullición que me salió 1,26, ¿no? Más la temperatura de ebullición del solvente, ¿cuánto sería? Aquí, ¿no? Temperatura de ebullición del solvente que es igual a 100, ¿no? Entonces, más 100. Entonces digo temperatura de ebullición de la solución va a ser igual, ¿cuánto sería eso? 101,26 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿ese dato está por encima del 100? Sí. Sí, ¿no? Entonces siempre tiene que darle ese dato por encima del 100, si está por debajo es que algo están haciendo mal. Lo mismo aquí, si aquí les hubiera dado 101, el dato que hubieran tenido que calcular también les tiene que dar por debajo del 0, no les puede dar por encima del 0. ¿Se entiende el inciso A? Inciso, ¿no se dice? Inciso A. ¿Se entiende? ¿Sí? Es una chorizada, ¿no? Sí. No me gusta, a mí físico sinceramente no me gusta. Prefiero físico. ¿Qué me pide? ¿Qué me decía el inciso A? Presión de vapor a 25 grados Celsius. Ya, me está pidiendo entonces allá lo que es la presión. La fórmula es la siguiente, presión va a ser igual a la fracción molar 1 por la presión del solvente puro. La presión del solvente puro ya lo tengo, me lo está dando como dato, que es 23,8, ¿no? Fracción molar, ¿tengo o no tengo? No tengo, ¿no? Pero puedo calcular, entonces yo digo fracción molar